Lo que nosotros apuntamos primero es una diferenciación entre el contrato forward del mercado físico y el futuro, ¿sí? Como ellos conocen lo que es el forward, nosotros nos apalancamos, digamos, en ese concepto para que empiecen a entender y empiecen a entrar a ver qué son los mercados. Separarles todo lo que es el tema del concepto de la entrega. Hay muy arraigado que si uno va a buscar precio en un mercado de futuros, necesita entregar la mercadería que está comprometida. Entonces, eso es uno de los puntos más grandes que hay que hacer la diferencia. Los mercados son mercados de papeles, para ir a descubrir y obtener un precio. Y después de los futuros, los que hacemos muchísimo hincapié son las opciones. Las opciones como un seguro agrícola, ¿sí? Donde son mucho más baratas, donde uno tiene la posibilidad que si el mercado sube puede tomar la suba, o si hay personas, no en el caso de los productores, sino la cadena, la parte de los compradores, si llegan a tener una baja también que no queden cuando compran futuros, ¿sí?, aferrados a ese precio, que es un precio fijo, sino que tengan la posibilidad de poder comprar más barato. Entonces siempre rondan el objetivo de bien la diferenciación entre lo que es un futuro, la opción, y un mayor uso de la opción, acompañando a los contratos que ellos ya en el mercado físico vienen utilizando. Ahora, cuando el productor toma las decisiones para una campaña, tiene que tomar este tema de los mercados, las opciones y los futuros como una cuestión más, o tiene que ya evaluarlo como una consideración específica, igual que qué semilla sembrar, qué fertilizante utilizar. No, es lo segundo como vos mencionás. Cuando yo explico, apunto directamente que cuando uno está haciendo un margen bruto, cuando uno está tomando decisiones, está haciendo, digamos, administración de sus números, lo que tiene que poner en todas las campañas es el tema de ese precio que necesita cubrir. Es decir, lo primero que tiene que identificar el productor es cuál es ese margen de indiferencia que necesita para cubrir los costos. Si los mercados son alcistas y le permite poder ir incluyendo otros tipos de costos de administración, de estructura, ir cargándolo más, y sí o sí a través de la cobertura. Puede llegar a haber algún año, en algún momento, que uno quiera incluirlo y diga, no, bueno, hoy este instrumento no me sirve otro. Pero tiene que estar, así como vos bien dijiste, la decisión de qué semilla, qué fertilizante o la rotación, la decisión de cobertura tiene que estar todos los años. Y no solo a la hora de sembrar, sino cuando llegó la época de cosecha y uno levantó y decide guardar. Todo lo que se guarda que no tiene precio se deprecia, ¿sí? Entonces, en eso también estamos haciendo muchísimo hincapié, sobre todo ahora cuando la gente con mercados alcistas o problemas como tiene el caso del trigo, ¿no?, que es mucho más grave y que obviamente, lamentablemente, los mercados de futuro no lo van a poder solucionar, porque cuando hay un problema tan grande en el físico, el mercado de futuro refleja un precio, digamos, similar. Nosotros, el hecho de guardar la mercadería, yo siempre les digo, los productores no están sentados arriba de oro. El ejemplo que yo siempre les digo, si uno va a la bolsa de comercio y compra acciones y la acción sube muchísimo y uno de $10.000 pasa a tener $50.000, hasta que no lo vende no tiene la ganancia. Si en 3 días la bolsa se cae, en vez de tener $10.000 pasa a tener 3.000, es decir, no tuvo nada de precio. En el caso de los granos, cuando uno lo guarda, lo que hay que hacer es ponerle precio, ¿sí? El no ponerle precio es lo que nosotros llamamos el verdadero especulador. Ese especulador, digamos, no sano, ¿no?, que de por sí el mercado granario es especulativo. Y una de las cosas que nunca hay que perder de cuenta, que toda la actividad agropecuaria se hace al aire libre, sin nada que respalde las posibilidades climáticas de lo que pueda llegar a pasar a cada año, y este tipo de herramientas son las que le puede dar un poco más de previsibilidad y tranquilidad al productor a la hora de trabajar. Es decir, te da la total previsibilidad, es decir, vos con anticipación podés saber, anticiparte, decir, bueno, una parte, porque ahí está el concepto de, digamos, del factor climático, ¿no? Nosotros estamos trabajando de tratar de ponerle precio a algo que no sabemos cuánto va a rendir. Entonces también en esa decisión de decir, bueno, cuánto cubro, también es muy importante. Entonces el factor climático más ponerle precio a algo que uno todavía no sabe y enfrentarse a subas y bajas, tanto, digamos, nacionales como internacionales, y estar pensando, bueno, si Rusia tiene un problema con el trigo se dispara. Si Estados Unidos decide sembrar menos maíz y siembra más soja, y bueno, el precio quizás pueda bajar, etcétera. Es decir, hay muchísimas variables que no tienen contemplado, que el hecho de tomar, ¿sí?, precios de los mercados de futuros le da una previsibilidad, le da una tranquilidad.
Obviamente cada persona lo que tiene que hacer es analizar sus números. Lo que nosotros observamos, acá no hay ni generalidades ni lógicas. Es decir, hay provincias y provincias, hay provincias donde se es, digamos, más eficiente por una cuestión agroecológica, por el rinde, hay otras provincias que no. El caso de Entre Ríos tiene su rinde ajustado, no es una provincia sojera, digamos, por naturaleza. Hay zonas en las cuales a mí me ha pasado, por ejemplo, como Concordia, decir, no, bueno, nosotros llegamos a duras penas a 20 quintales y de los 20 quintales a nosotros nos cuesta 11, 12. Bueno, esa gente tiene un margen relativamente chico. Yo me voy a Junín y me dicen 40 quintales y con 15 cubren, tienen, digamos, un margen más grande y siendo, digamos, conservadores. Hay que ser muy conservadores en el porcentaje de lo que uno va a cubrir por rinde. Y después ir, digamos, utilizando los instrumentos y combinando. Y por último le preguntábamos a Mariana Pellegrini con respecto a qué es lo que ha pasado en estos últimos años. En la década 90 se había empezado a utilizar este tipo de herramientas, pero después de la crisis del 2001 se dejó. Con el crecimiento de la agricultura se empezó a utilizar de vuelta. ¿Y cómo va la evolución en cuanto a la adopción de estas herramientas a medida que pasan las campañas? Y hace, digamos, bastante tiempo, si bien nosotros tenemos 100 años el mercado, ha pasado por todos los periodos. En la década del 90 uno llegó a un grado de utilización, digamos, bastante interesante. Después, obviamente, bueno, vino la crisis del 2001, pero era tal la confianza que el mercado se recuperó rápidamente. Y lo que nosotros observamos es que hay una demanda de querer, digamos, conocer cómo funcionan y ven que si no los utilizan están perdiendo plata, sobre todo en los mercados alcistas, porque la gente empieza a utilizar el forward, que es un muy buen contrato, digamos, del físico, pero en la medida que el mercado te va subiendo, llega un momento que ellos van vendiendo, y vendo más forward más arriba, vendo más arriba y más arriba, pero llega un momento que no tenés más grano para vender, y también hay que ver el rinde. Entonces obviamente ahí se empiezan a dar cuenta cuán importantes son muchas de las estrategias, sobre todo las opciones, que son estrategias más flexibles, instrumentos en que los permite con un costo, digamos, hay veces más bajo, otras veces un poquito más caro, pero no hay que asustarse que sea caro. En realidad hay veces hay que entender por qué, ¿no? Y la idea es, digamos, ayudarlos a tomar las mejores decisiones y que sean eficientes. Los productores están más ávidos y nosotros los vemos en cuando solicitan desde el interior. Hay mucho pedido desde compañías privadas hasta las instituciones, obviamente con sus socios o con la cobertura, digamos, de gente. Nosotros hemos duplicado del año pasado ahora los cursos, digamos, la carga horaria, y la gente hacía mucho, la relación era, tenías 29, 25, 30 personas dependiendo de la zona en un primer nivel, y en el segundo nivel tenías 10. No, bueno, ahora es 20 y 20, por ahí se achica un poquito el primero, pero siguen para hacer el 12. Eso lo que significa es que verdaderamente les interesa. Estamos abarcando zonas como las que son las del norte del país, que son... También hay muchísimo interés, hay mucha falta de capacitación allá también, entonces el hecho de que el mercado salga y esté con ellos, se sienten como muy contenidos, ¿no? Sino como una especie de abandono, porque obviamente la Argentina es bastante grande. Y la relación que nosotros siempre decimos es, cuanto mayor porcentaje de la cosecha pase, mejor, porque además demuestra que es más líquido el mercado. Por Más, ahora es Revista y ya está en los kioscos de toda la provincia.